aprovechando la visita y además que nos hayamos conocido y que esté rodeado de la familia, pues comentarte que el Museo de Viñón también a petición de vuestros familiares, sobre todo de Ignacio, pues queremos tener un recuerdo iniciando una cosa que vamos a hacer en el museo, que son historias de vida ligadas a este museo y, cómo no, pues encontrar una persona con la historia de vida que tiene usted y nacido aquí. Hoy en día que muchos que nos ponen el carnet, yo por ejemplo, ¿no? Que ponen nacido en Cabranes, yo nací en Oviedo, porque nací en una residencia. Pero en este caso, nacido de verdad en Viñón, ¿no? Pues hemos querido dejar testimonio de su historia de vida en este rincón, como puedes ver con fotos que serán muy cercanas. Y aquí dice Memoria de Viñón, del Ayuntamiento de Cabranes, a don Bernardo Lobato Moreno, nacido en una escuela o en un museo de Viñón, nieto e hijo de maestros, como reconocimiento a través de su persona y de su cumpleaños a cuantos dieron vida como hogar y como escuela desde 1908 hasta 1970 al grupo escolar de este edificio, símbolo de cooperación popular y foco de cultura. Cabranes, verano 2005. En su honor. Muchas gracias. Lo único que he hecho es nacer aquí. He tenido la suerte de nacer aquí. Bueno, yo quizá al ser hijo de maestro pues tuve la suerte de incorporarme a la escuela, pero vamos, a los 2 o 3 años. Yo no iba a la escuela evidentemente de una forma regular, iba pues cuando quería o cuando podía o cuando me dejaban, y siempre aprendes algo, siempre te queda algo. Evidentemente en aquella época a mí me quedó, quizá aprendí a leer, por eso aprendí a leer muy pronto, quizá por ir a la escuela con esa facilidad, y la teníamos la escuela debajo de nuestra casa. A mí no me gustaba bajar a la escuela de mi padre. A mí no. A Juan Manuel bajaba, pero no de otras veces, era muy pequeño. No, yo cogía la ventana que hay abajo como esta, y yo me sentaba ahí y me dibujaba mi camión. Cuyo camión después, pues, imaginaba un camión como los que ves aquí, que era uno, el de Molestina. Bueno, de aquí de Viñón, si yo hablo, me gustaría que los hermanos que pueden hacer aquí, pero yo recuerdo muchas cosas. Recuerdo tantas como que picaba leña abajo, como que mi papá tenía abajo un gallinero y gallinas. Bien. Que allá, lejos de aquí, de espalda a la cocina, había como un riachuelo, un arroyo y una fuente, que incluso mi madre iba a lavar allí. ¿Sí? Bueno, las distancias también eran distintas, y a mí lo que me parece increíble y que se merece un homenaje muy grande también son los alumnos que venían aquí, porque vivíamos en Viñón, pues me parece que éramos 6 familias aproximadamente, sí. Posiblemente contando el cura, 6 familias y no más, y niñas, pues igual había 30 niñas y niños igual había 30 niños, 30 o 30 y alguno, no lo sé, en aquellos años. Y los niños y niñas venían igual de 8 o 10 kilómetros a la redonda o 12 kilómetros a la redonda, pasando las penurias físicas de caminar, por supuesto, todos caminando, y con la comida en una tarterita que calentaban o si podían o no podían. En la estufa que había, los niños de la escuela venían con una espuertina, con una cosa de comida, con algo que traían, y nosotros, pues, necesidades. No recuerdo haber pasado hambre. Yo recuerdo de tener la leche que la traía por allí de Sebastián o de Pato o de Juan, creo. Algún regalo de nueces, algún regalo de fruta, algún regalo de faespintes, algún regalo de algo al maestro. Pero el maestro nunca cosechó. Luego traían a lo mejor los hermanos de la madre, o sea, los hermanos de mi madre, que vivían en mi edificio, Salamandi, pues a traían chocolate, harina o algo aquí también, porque yo recuerdo hacer en la chapa de mi madre tortas, pero no en sartén, encima de la chapa. Cuando hacía alguna cosa de extra, de tortas o sobraba algo que sea, yo recuerdo de bajar algo cuando jugaban aquí las niñas a ese juego de la piedrina. Incluso en la época, poco después de nacer yo, incluso recuerdo de aquí ir a la mina, la gente, ir por... A la cartilla de racionamiento. Con la cartilla de racionamiento, o sea que la gente tenía privaciones físicas bastante importantes. Yo nací aquí y nací, por suerte, me tocó nacer el año que llaman el año del hambre, y no es que hayamos pasado hambre, evidentemente estoy de acuerdo con él, no hemos pasado hambre, pero sí privaciones, no ya económicas, sino incluso
de muchas cosas que queríamos, de frío, un frío horroroso, hacía un frío horroroso en la escuela, en la casa, en todos los sitios. La sensación de frío que yo recuerdo es importante, porque los inviernos eran crudos. Yo no sé si eran más crudos que ahora o no, más fríos. Yo recuerdo aquí estar nevado durante 3 días seguidos y que los coches, bueno, el único coche que pasaba no pasaba, porque aquí cuando pasaba un coche era un acontecimiento. Sí. De hecho, cuando en los recreos que salíamos a jugar al fútbol. Lo de fútbol es un decir, porque jugábamos a lo mejor con bolas de papel o bolas de algo, porque claro, evidentemente, o bolas de trapo, porque no había pelotas, y se jugaba, evidentemente se jugaba enfrente, en la calle. Y si alguna vez venía un coche, pues a lo mejor el coche esperaba, pero tampoco creo que nos interrumpía mucho los coches porque no había ninguno. Yo quería resaltar aquella frase la frase que digo muchas veces, que vas a pasar más hambre que un maestro de escuela. Evidentemente los maestros de escuela eran unos señores muy sacrificados. Que bueno, mi padre pues se acostumbró a hacer labores de sacar patatas, plantar patatas, ir al molino, saber cómo se molía. Que evidentemente los maestros, y mi padre en particular en aquel momento, con el sueldo que tenían un sueldo muy mínimo, miserable, pero y entonces ya se tenían que buscar la vida. ¿Y cómo se buscaban la vida? Para poder mantener mínimamente a su familia. Dando clases. Pues dando clases, pero claro, dando clases, lo que daban, incluso después llevaban permanencias, pero que después daban clases particulares, pero el problema era que los niños de aquí querían clases particulares, pero los padres no podían pagarlas. El problema es que no se podían pagar. Entonces, en última instancia, pues sí que pagaban en especies, pero a base de huevos, a base de lo que hubiese en aquel momento. Era intercambio de cosas. Sí, había mucho intercambio, había mucha... Es que no se vale. Pero el intercambio informal, porque... Yo no conocí ninguna peseta. Perdona, pero lo que yo no creo que es... Por ejemplo, él daba clase a uno y dice, estos son 5 kilos de patatas. No, seguro, ¿tú me puedes pagar? No, yo no te puedo pagar. Bueno, pues vale. Y entonces seguro que le traía pues unas patatas, pocas o muchas, en función de sus posibilidades, que a lo mejor uno daba 5 y otro daba 50, en fin, que no lo sé, pero en función siempre de sus posibilidades. Y no, ahora, oye, yo por una clase cobro tantos euros a la hora, y si lo quieres bien, y si no, pues ¿cómo haces? No. Es que era otro momento de situación. Tampoco había en casa nuestra gran cantidad de lo que traían, porque era mínimo. ¿Entiendes? Pero la gente, muchos hubiesen querido dar clase, y muchos lo daban, pero yo creo que pagaban muy pocos en dinero físico, o sea, en especie seguro que pagaban. Lo que sí es cierto que los maestros de aquella época, y no sé si ahora, porque ahora no lo conozco en profundidad, pero de aquella época formaban a los alumnos, para mí, extraordinariamente bien, pensando que los alumnos, por dificultades en sus casas, por dificultades económicas en sus casas, o por dificultades de tener que ayudar en sus casas, en sus haciendas, ir a arrendar vacas o a catar, pues los alumnos no podían venir, y de hecho no venían a clase todos los días, ni muchísimo menos. Estaban niños desde 6 años, que era la escolarización de 6 a 14 años, a 12 o 14 años, y estaban todos juntos, y existía un cierto orden en clase, lo cual quizá hoy día es impensable. Quizá también se conseguía a base de dar algún golpe, o algún cachete, o algún coscorrón, o dar con la vara. Evidentemente en aquella época había castigos físicos, que en algunos casos, no voy a decir que eran correctos, en ningún caso era correcto un castigo físico, pero bueno, había demasiadas cosas como para pensar en aquellos momentos en que si un maestro pegaba o no pegaba a un niño. Es que yo creo que el maestro y el cura en general, y no creo que de aquí solamente, que eran una pequeña institución en todos los pueblos. El farmacéutico evidentemente no existía, porque no había farmacias, ni el boticario, que también podría ser otra institución en determinados sitios. Pero el maestro, yo creo que sí ejercía una labor de política, para poder colaborar con la gente, y la gente le pedía ayuda al cura y al maestro para conseguir determinadas cosas. Oiga, a ver si nos hacen la carretera esta, el camino, más bien que carretera, a ver si nos pueden arreglar este camino para ir de aquí a allí. Entonces el que se encargaba de esas gestiones, en general, yo creo que era el maestro y el cura. Y cuando eran las fiestas de aquí del pueblo, pues la comida se organizaba aquí.
Sí, ya soy yo, que lo cocinaba mi madre, y ahí venían los curas, 4 o 5 curas ahí, sí, incluso recuerdo un misionero que vino ahí de barba muy grande, ¿te recuerdas? Que sí, yo tuve hasta miedo. Te tenías que buscar la vida, te tenías que buscar la vida a complementar e incluso ocupar su tiempo muerto, porque también tenía un tiempo muerto, sobre todo, bueno, por el invierno el tiempo muerto era una cosa, pero por la primavera, verano, que tienes los maestros tenían bastante tiempo libre y tenían que complementarlo, o bien, ya no iba a echar la partida porque supongo que aquí en Viñón no había gente ni para echar la partida, o sea, porque aquí la gente estaba para otras cosas, para trabajar en el campo o donde pudiese. Un desastre, lo de clases pasivas, lo de todo eso, y no tener seguro la seguridad social los maestros, ni tener nada. O sea, un desamparo, para encima de ser el que más casi mandaba en el pueblo, con el alcalde, si hubiera, y el cura, más la Guardia Civil que pasaba por ahí, sí. No cobraba un duro. A partir de los años 70 la función del maestro se dignificó muchísimo, y hoy día ya pasó el maestro es un funcionario reconocido socialmente y económicamente dignamente. Cada uno, hombre, todos querrán más, qué duda cabe que todos querrán más. Digamos que económicamente sí, socialmente podríamos hablar largo y tendido. Bueno, evidentemente no tiene nada que ver con la época esa. No, es otro concepto de maestro. No le llama maestro, ya profesor. De hecho se quieren y se llaman profesores ahora, pero vamos, el nombre por excelencia, a mí el nombre que me gusta y el nombre no bonito, incluso, no ya por bonito no, el nombre que dignifica más la formación y la enseñanza y es maestro, es el maestro, es el no va más, el magíster, el no va más de la enseñanza. Sí. Ahora se han querido llamar profesores, supongo que dentro de unos años volverán a ser maestros. Seguro. Sí, yo antes de la carrera era maestro. Yo vivía en una pensión y después de ya fue transcurriendo el tiempo y no tenía yo bien acicalada, bien curioso. Tenía todo el suelo encerado y la cocina que era de fregar, desatado ¿cómo se llama? De pino. Estaba como, bebíase el agua en ella. Y no, la casa tenía yo bien acicalada. La calefacción nunca la tuve, nunca supe de qué color era porque nunca la tuvimos hasta no llegar aquí. Claro, porque aquí ya cuando hicieron el piso ya pusieron calefacción central. Entonces aquí de invierno, esto vives aquí como, no te enteres. Aquella escuela nuestra era muy húmeda porque la parte de la montaña pudrióse toda la tabla. No, bajaban de Balbuena, venía alguno bajó de la Madrera también, bueno, de la Puerta, de Arbolella, de todos los caseríos de por allí, las niñas y los niños. Entonces los niños traían una cestina, aquellas cestinas antiguas, traían la comida. Y yo, pues lo que hacía era lo siguiente. Mandaba ellos durante el invierno que me subieran las cestinas para calentar ellos la comida. Ponía ellos la comida allí al lado de la cocina, que era una cocina bilbaína, para que fuese calentando la leche, todo, traía una botellina de leche y una tartarina con un plato de lo que fuese. Y ponía ellos allí a calentar. Y después abajo, preparó una estufa de serrín. Y luego pues nada, ya al poner aquella estufa pues ya se prendía y ya estaba más caliente aquello. Porque Viñón era muy frío. Caen unos helaes que despiertes por la mañana y aquellos pelos de por allí blancos, todos blancos, y los cristales como con hielo por atrás. Madre mía de mi alma, qué frío salir de allí de la cama. Necesidad de pasarlo mal no, pero bueno, hay privaciones sí, porque no te cuenta que era los primeros de viernes de mes siempre los llevaba a confesar y convocar a la iglesia, porque claro, pues tenía los sábados, tenía clase mediodía, era los sábados o era el viernes. Sí, sábados. Antes de salir ya rezaban el rosario. Y cuando lo rezaban unos, cuando otros, para ir enseñándolos. Dabas el catecismo. Inculcarlos. Y ahora, pues, bueno,
No. Él lo que daba clases particulares, en casa, en la escuela, abajo. ¿Cómo se llamaban aquellas clases de noche? Tenía un nombre, que venían los chicos y adultos. Sí, y venían, pero yo ya no me acuerdo, pero venían. Bueno, pues gente mayor ya que quería aprender un poco más. Sí, las clases de noche eran pagadas. Las clases que daban por la noche eran pagadas. Sí, hombre, vinieron de la Casa del Río, venían de la Casa del Río, venían de Santa Eulalia. Sí. La clase también. Un maestro de daba no, cuando yo lo conocí a él, ganaba 445 pesetas al mes. Cobrando 3.000 pesetas. Me parece que empecé cobrando 3.000 pesetas. Porque me obligaron, en cierto modo, me mandaron mi hijo así, y empecé a estudiar, terminé, luego estuve de interina, seguramente en algún pueblo, luego hice la posición de cuando estalló el movimiento, habíamos hecho un ejercicio, me parece, o dos, estalló el movimiento nacional, todo quedó en agua de barracas, después vino una orden de que los que, cuando ya pasó todo y se tranquilizó, que los que habíamos participado en el examen ya han dado algo de la facilidad, y entonces ya de aquella ya me nombraron propietaria. Todas, éramos 4 maestras en casa. Papá tenía librería en la calle Uría, donde estaba Botas. Tenía librería ahí. Y podían, sí. Cuando la guerra nos arreglamos. Quemaron la librería, porque prendieron fuego en la calle de Uría y cogió la librería. Después de la oposición ya solicité Viñón. 13 años me parece, sí. Y luego ya estuvo mi hermana en el Remedio de maestra. Yo como ya conocía aquello, pedí en un concurso de traslado y me dieron el Remedio. No, el Remedio no, Aramil. No. Aramil. Aramil. Aramil, sí. en Pola de Siero. En Pola de Siero. Y entonces ya estuve en Pola de Siero, en Aramil, y allí ya me jubilé. Sí. Sí, ya no dejaste, ya me parece que me jubilé. Eran 3.000 pesetas al año lo que teníamos. 3.000. Y después hubo una subida muy grande que fue a 5.000. Después ya fueron subiendo, no lo sé fijo. Por la hoja de servicios te irá poniendo las subidas, pero gente. Pili y yo quedamos solteras, no nos casamos. Tenía la escuela abajo y arriba la vivienda. No tenía más que bajar la escalera y ya. No teníamos agua en casa. Había que ir a la fuente, y la fuente estaba detrás de casa, que por la carretera de Niao que llamaba. Y después, antes de llegar a Niao, un poco más arriba de la escuela, había un senderín, había un puente que eran unas tablas así, y pasaba del sendero a las tablas, y después allí la fuente. Y la casa la tenía muy bien, o sea, se entraba, tenía una salitina pequeña, después tenía la habitación de ella en el medio. Una habitación con 2 ventanas. Pues una grandona, sí, que tenía... Una la carretera de Fiesto y otra la de Niao. Y después, ¿qué más tenía? ¿Qué piezas había? No sé si había otra, sí, y el cuarto de baño atrás. Sí. El cuarto de baño era pequeñito, sí. Y la cocina muy grande. Sí, una cocina grandísima, sí, muy grande. Y luego pues la escuela era grande también, muy curiosa. Y tenía un ventanín en la cocina que se miraba para abajo, para el... En cada casa escuela había un ventanú con la escalera, en la pared que daba la escalera. Y abríamos el ventano y por allí hablábamos, sin salir de las casas. Y el portal tenía una tranca grande, se trancaba de madera una tranca. Bueno, sí, pues era mío, sí. Sí, tenía una salitina que era de mimbre. Mimbre, sí. Y después la habitación te la había hecho Andrés. Andrés, sí, que era carpintero. Me hizo la habitación, una cama. Tenía poco, ¿no? El armario y poco más. No creo que tuviera más. Y ella vendría a casa una vez al mes o algo así. Sí. Comíamos en mi casa, por ejemplo, la paella. Cocina bien, es buena cocinera. Sí, la paella, el puchero con la sopina y el cocido, después
el principio de pescado, de carne, de lo que fuera de fritos, lo que fuera postre. Después tomábamos el cafetín con unas gotinas de anís. No para emborrachar, para darle gusto, un poquitín, unas gotas. Y luego, pues nada, a vivir tranquila. Tenía así, por ejemplo, como grupos, ya cogía unos, mientras unos, por ejemplo, hacían ejercicios o problemas o cuentas o algo, las otras estaban leyendo o dando una leccioncilla que algo no era mucho memorismo, pero algo sí, algo estudiaban por el libro. Y a ver, la lección, doctrina, como entonces no perseguían la religión, la doctrina, yo explicaba mucha religión y muchas cosas de fe, inculqué mucho la piedad y hay pues explicarles cómo tiene que comportarse en un sitio, en otro, para la comida, para lo que fuera, darles instrucción de cómo debían comportarse, sí, enseñarles a educarlos. Pero hacíamos, por ejemplo, ropa de cama, hacían mantelerías, hacían cocina, trabajos así de cosas que hacían falta para la casa y nada. Y luego pues para la casa, por ejemplo, labores de cocina, algo también les enseñaba. Y bueno, ahí pues el comportamiento quiere decir que sean mujeres como Dios manda, no descarriadas, muy honradas y muy religiosas, lo principal. Pues miraba los cuadernos de las niñas, les hacía preguntas, si había labores, miraba las labores, y luego ponía el informe. Antes de marchar teníamos una libreta de informes para la inspección, y ahí ponía ella lo que ella encontraba, bien o malo, lo que fuera, ponía el informe. Luego de allí teníamos que hacer copia y mandarlo a la inspección. El informe de la inspección. Preguntase ella misma. Si ella misma preguntaba de una asignatura, de otra, lo que fuera, como teníamos labores, pues las labores las observaban, lo que hacían, si estaba bien, si estaban peor, si mejor, bueno, pues nada más. El violín. El violín es lo que me da una sensación de, no sé, una emoción muy grande. De todos los instrumentos, el violín. Porque fue siempre lo que yo quise ser. Cuando éramos pequeños y jugábamos, normalmente un hermano mío era el cura, que después fue fraile, y yo era la maestra. A mí la casa no me hacía mucha gracia, y entonces pues normalmente jugaba a eso, a las maestras. Me encantaba, no sé si fue que la maestra, me acuerdo de todos mis maestros, desde la primera que tuve, que era una monja, cuando yo tenía 3 años, que vivía en Zamora, y me parece que la estoy viendo, correr por el patio, y después fuimos a vivir a un pueblo, y aquella maestra se llamaba Doña Amparo, yo la veía guapísima, en el verano llevaba una sombrilla de flores preciosa, y entonces, no sé, yo tuve siempre el recuerdo de aquella maestra. Entonces yo estudié magisterio en León y allí tuve la primera escuela, en un pueblo que se llamaba La Milla del Río, que estaba al ladito de donde yo había nacido, porque yo nací y marché, o sea, mis padres como hasta los 20 años viví en 11 lugares. Fue el primer pueblo, era una escuela de párvulos. No era pues un local porque había unas 2 unitarias de chicos y niñas, pero habían creado la escuela de párvulos, no había sitio y bueno, pues aquello, no sé decirte lo que era, porque no sé si era un tendejo, no sé, aquello no se puede decir, era un local, pero que no sé a qué lo habían destinado antes, que era de madera, tenía unos agujeros enormes, por allí barríamos y echábamos la basura, tendría como unos 30 niños de 5 años y teníamos una estufa que era de serrín. Yo iba como 2 horas antes, la encendía, y para que cuando llegaran los niños aquello estuviera un poquito más caliente. Pues en el año 62
Yo estuve allí desde febrero porque acabé las oposiciones y no se acabaron en toda España, entonces no nos daban la plaza si no se acababa en toda España, entonces yo empecé en septiembre como interina y en febrero me la dieron como propietaria provisional, porque un año había que estar solo de propietaria provisional, después ya te daban la definitiva, era como una especie de prueba. Si en ese año hacías algo que se saliera de lo normal, perdías la oposición. Vinimos mi padre y yo. Mi padre conmigo para ver cómo era la escuela, claro, yo tenía 21 años. Y cuando íbamos a entrar por el camino, que desvía de la carretera general, está un poquito antes del ramal de Rodiles. Me dice una chica que vive allí, y van con ese calzado, no sé si podrán entrar, ¿eh? Llevábamos zapatos cerrados, normales. Dijimos, bueno, caminamos, se nos hacía larguísimo, hasta 1 kilómetro, kilómetro y poco. Bueno, íbamos pasando bastante bien, pero llegamos a un sitio, pues y aquí como pasamos, y era septiembre. Nos costó ya entrar en lo que es el pueblo. Llegamos al pueblo y dice, no, pero no está aquí, la escuela está en la capilla. ¿Y dónde está la capilla? Pues siguen por ese camino y ya les lleva. Un camino estrecho que bordea un río con un ocalital al lado, aquel va estrechándose cada vez más, viene una riega bastante grande hasta que llegamos a una capilla románica en medio del ocalital. Silencio absoluto. Y bueno, nos habían dado la llave, entonces en el pórtico habían cortado un poco de pórtico, imagínate, nosotros directamente desde la escuela entrábamos en la iglesia, porque teníamos dentro de la escuela la puerta de la iglesia. Y teníamos otra puerta aquí en lo que era pórtico, lo habían cerrado un poco, y así con una escuela en esquina. Aquí en la esquina tenía la maestra la mesa, y aquí había de estos bancos largos, muy plegables, porque a nada que hicieran así, pum, patas arriba. Y mira, me acuerdo la expresión de mi padre, se queda mirando. Dice, ay hija, todos los males que se digan son pocos. Y bueno, hablamos con una señora y me quedé en su casa. Y todo el año aquel estuve yendo y subiendo y bajando a aquella capilla. Compré unas catiuscas, por supuesto. Los niños andaban en madreñas muy guapamente, pero yo compré unas catiuscas y allá íbamos. Había días que cuando llovía mucho nos entraba agua por una parte, entonces teníamos que coger las fesorias consiguientes y cambiar el curso del río para que no nos entrara adentro. A las 4 de la tarde, un día que nublaba, ya no veíamos porque no había luz. Y bueno, bajaban de 2 pueblos, 2 aldeas de al lado, unos 30 niños había. Pero aquel año ya empezaron a hacer los trámites para hacer la escuela y entonces decidieron que la hacían abajo en el pueblo. Y la hicieron, bueno, de esas que hicieron muchas por aquel año, y ya, bueno, estaba por lo menos abajo, ya tenía agua corriente. Me decía el constructor, porque le decía yo, hágame una chimenea para poner la estufa de leña, porque arriba teníamos una estufa de leña, los niños iban al monte, picaban leña y teníamos una estufa, frío no pasábamos, mira, porque teníamos aquí, además había 2 niños que venían de lejos, calentaban la comida allí, comían allí, mientras los demás íbamos a casa a comer. Y dice, ¿pero para qué, mujer? En los años en que estamos, compra usted una estufa de butano. Dije, pero ¿no se da cuenta que a este pueblo no entra el camión del butano? ¿Qué voy a hacer yo con una estufa de butano si no entra el camión? Y se empeñó en que no la hacía y, bueno, pues a pasar frío. En las casas reunían malas condiciones, pues en primer lugar porque aquel pueblo es que era estaba en un sitio muy malo. Y después no hay agua corriente. Cuando no hay agua corriente, pues claro, es que no se sabe lo que es no tener agua. Ir a lavar al río. Yo, en el primer pueblo donde estaba, yo iba a lavar la ropa al río. Y aquí algunas veces, era poca, pero cuando era mucha, anda, acabo más pronto yendo al río. Y claro, ir a una fuente por el agua, venir...
A mí me pusieron un depósito arriba en la escuela y había un pozo y tenía un motor y bueno, subía el agua al pozo y bueno, era mucho. Y yo viví bien, estaba muy integrada en el pueblo, pero siempre tienes tus problemas, no te llevas bien con todo el mundo porque además uno comete errores, es humano y hay algunas veces pues que no te entiendes con algún niño, no te entiendes con algún padre. Pero vamos, yo viví muy bien allí, de niñas, pero sí, no, porque como había muchas escuelas mixtas, pues, y las mujeres eran las que daban en las escuelas mixtas, los hombres solo daban en las escuelas de niños. Las mujeres eran para párvulos, los hombres todavía no eran parvulistas, ni en las escuelas mixtas tenían que ser para mujeres. Entonces teníamos muchas más posibilidades que los hombres en ese campo, sobre todo aquí en Asturias había muchas escuelas mixtas. Bueno, pues cuando empecé eran 1.140 pesetas. Y después nos daban como una gratificación que llamaban de 600 pesetas. O sea que a las 2.000 pesetas no llegabas. Y ya después tardaron unos años, pero bueno, fueron subiéndonos, ¿no? Hubo un año, no sé si fue por el año 70 y algo, que llegamos a cobrar 7.000 pesetas y bueno, aquello nos parecía la maravilla de las maravillas. Y bueno, te arreglabas porque la señora de la casa pues te cobraba poco relativamente y gastos no tenías ningunos porque no tenías en qué. Que digo que así como al principio se decía pasas más fame que un maestro escuela, porque pues eso era muy poco. Y una de las cosas que sí hizo la EGB fue, dijéramos, nos dio un poco más de el que los niños estuvieran hasta los 14 años con nosotros, porque antes el niño que quería estudiar bachiller a los 11 años se marchaba de la escuela, con lo que se entiende que a la escuela se quedaban hasta los 14 los que no querían o no podían estudiar. De esta manera, bueno, parece que nos dio un poco más de prestigio social. No autoridad y no ese prestigio moral que el maestro tenía cuando era buen maestro y cuando, bueno, es una persona normal, pero sí, y con eso fue también el sueldo. Entonces, a partir de la EGB, dijéramos que fuimos empezando a ganar un sueldo decente y normal. Y yo creo que llegamos a estar bien pagados. Y en la jubilación, hicieron la jubilación anticipada a los 60 años, 30 años de servicio, 60 años de edad, para todos aquellos que quisieran. Me figuro que es porque sobramos maestros. Claro, bajó la natalidad de tal manera que empezamos a sobrar maestros y era una manera de que la gente, pues bueno, incentivada, porque te daban un dinero que te quitan, pues ya ves cómo es Hacienda. Te dan 4 y te quitan 2, o sea que después los pueblos fueron poco a poco mermando. Y yo que empecé teniendo, pues eso, en el año, cuando vine, en el año 63, tenía unos 33, 34 niños, pues el último año llegué a tener 9. Entonces, claro, con 9 niños fue cuando ya se hicieron todas las concentraciones y ya vinimos todos para Villaviciosa. Los pueblos se resistían, porque claro, veían que marchaba la escuela, marchaban los niños, marchaba el maestro, que siempre, pues bueno, quieras o no, bueno, era un poco la autoridad, el consejero, aunque pelearse, yo qué sé, era otra cosa distinta, ¿no? Y entonces la gente se resistió mucho, sobre todo, por ejemplo, la parte de la Marina se resistió muchísimo a la concentración. Normalmente teníamos alguna revista y pasados unos años empezaron lo que llamábamos los centros de colaboración, que era una vez, yo no sé si era una vez al mes, yo no me acuerdo, para mí que era una vez al mes o cada 2 meses, venía el inspector, nos reuníamos y discutíamos sobre problemas de la enseñanza, sobre distintos métodos, porque como era cuando se estaba gestando la ley de la enseñanza general básica, que fue un cambio pues muy grande, que dio después lugar a las concentraciones. Fue cuando empezó a hacerse por cursos, la enseñanza por cursos.
Entonces, claro, en una escuela donde tenías niños de 6 a 14 años, no podías hacer 8 cursos, era imposible. Después tuvimos que empezar a hacer cursillos, porque los que tenían que dar a sexto, séptimo y octavo tenían que tener una especialidad, tenían que especializarse, por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces, pues, durante un año pues tenían que ir a clase, a Oviedo o a Gijón, claro, los que vivíamos en la aldea, imposible. Entonces, bueno, un poquitín aislados sí estábamos. Dependía de tu manera, te llegaba la revista esa, la de vida escolar, esa sí llegaba, y bueno, pues por ahí, y hablando con otras compañeras, y pues antes de la EGB teníamos 3 secciones. La de una que eran los que empezaban a leer, podría ser lo que ahora es primero, segundo, más o menos. Otra que podría ser lo del ciclo medio, pues tercero, cuarto, quinto, y después la otra ya los mayores. Yo siempre tuve una libreta y otros compañeros, yo les vi también donde iban apuntando lo que iban a hacer cada día. Entonces llegabas por la mañana, abrías la libreta y más o menos, unas veces había cosas que podías hacerlo en la semana y había otras cosas que las hacías el día anterior para ese día. Que por lo que fuera no lo podías hacer, porque a veces los chavales son imprevisibles y te preguntan cosas y no te dio tiempo, bueno, pues lo apuntabas allí y sabías que aquello lo podías hacer al día siguiente o en otro momento. Entonces normalmente empezaba por los mayores, porque lengua y matemáticas iba de manera distinta, o sea, ahí tenías que ir más o menos donde iba el niño. Pero ya lo que era ciencias naturales, geografía, historia, eso era común para todos. Pues don Pelayo, bueno, pues explicabas Covadonga, y después de explicar Covadonga decías, bueno, pues ahora me vais a hacer un resumen de lo que yo he dicho. Y cada uno hacía un ejercicio de redacción de lo que hacía, de lo que era. Pues los niños muy pequeños te podían hacer unas frases, o les preguntabas tú y ellos te hacían unas frases. Bueno, el mayor te hacía las libretas, te hacían el ejercicio de redacción con el dibujo consiguiente sobre aquello que se había hecho. Después, cuando ya he estado en Villaviciosa y éramos pues a lo mejor 3 profesores en el mismo curso, nos juntábamos cada 15 días y organizábamos la quincena de manera que más o menos diéramos el mismo tema y diéramos pues eso, para que no hubiera una diferencia entre unos y otros. A partir de ahí ya cada uno de nosotros en clase organizaba. Pues normalmente en la escuela donde yo estaba tardaron mucho en ir, porque como tenía tan mala fama de tener tanto barro y de tener que subir allá arriba, pues hasta una vez un inspector que fue muy famoso, se llamaba Elisburo, me dijo, bueno, si yo mandaba a la maestra que saliera abajo a un bar que había en la carretera general y allí le hacía la inspección, porque no se atrevía a subir arriba hasta la capilla. Pero después, bueno, que ya estaba la escuela abajo, vinieron, yo tengo este libro, tenía un libro de visitas del año La Pera que tiré, y este está abierto pues en el año 71. Normalmente venían y te preguntaban pues dónde tenías el libro de matrícula, cuántos niños tenías, qué hacías, les preguntaban a ellos, les preguntaban cosas, de todo, de matemáticas, de lenguaje, miraban las libretas, lo miraban todo. La inspectora de la zona gira visita ordinaria a la Escuela Mixta de Sebrallo e informa. Continúa al frente de la misma doña María del Socorro Gallego Coto, competente maestra que está realizando en esta localidad una destacada labor educativa. La matrícula registrada es de 13 alumnos, asisten también con regularidad 3 alumnos de 14 años y 3 de preescolar. Porque bueno, a mí no me importaba que hubiera niños mayores o más pequeños. La enseñanza está bien organizada, lo que permite el trabajo dirigido con los distintos grupos. Los cuadernos reflejan hábitos de orden y de limpieza, así como ejercicios bien graduados, de acuerdo con el nivel de cada alumno. El rendimiento, teniendo en cuenta las circunstancias ambientales, es bueno. Esta inspección, complacida por las visitas realizadas, felicita sinceramente a doña María del Socorro Gallego, maestra de vocación,
esperando siga trabajando en la línea de siempre, con su característica de dedicación y entusiasmo. Si las continuas visitas te iban poniendo así, dijéramos, buenos informes, llegaba un momento en que te concedían la medalla de Alfonso X el Sabio, que es una de las condecoraciones en cuanto a la enseñanza, la máxima. Entonces, una compañera mía que vivía en Miravalle se la dieron. Aquella era una persona extraordinaria, extraordinaria. No, mientras estuve allí en Sebrallo, pues bien, porque encontré una señora que vivía allí viuda, que me cuidaba a los niños mientras yo estaba en la escuela. Hasta que llegaba su padre. Cuando llegaba el padre, pues entonces ya se encargaba él y yo hacía las cosas de la casa y muy bien. Y ya un poquito mayores, al mayor con 3 años ya lo bajé por la escuela conmigo, porque era muy bueno, era muy tranquilo y no daba nada la lata, y allí estaba él trabajando y oyendo a los demás. El más pequeño era un poco inquieto, ese hacía los 4 o 5 años, ya lo bajé a la escuela conmigo y entonces ningún problema. En los primeros años pues las niñas cosían y los niños hacían pues otros trabajos. Teníamos a la hora que hacíamos los trabajos manuales, lo hacían, pero no hice yo nunca una gran distinción. O sea, a mí me parece que la igualdad entre hombre y mujer no tiene que ser que las mujeres perdamos todo lo bueno que tenemos. Entonces yo no hice que las niñas no cosieran, sino hice que cosieran los niños. Y entonces cosían todos. Cuando tocaba coser, cosían todos, y cuando tocaba hacer serrar, serraban todos, niños y niñas. Y a la hora de limpiar la escuela había turno y limpiaban niños y niñas. No había ninguna diferenciación entre lo que pudiera hacer un niño. Hombre, lo que pudieran hacer por su naturaleza. Había niños que cosían muy bien y niñas que serraban muy bien, pues bueno, pero no les hice nunca ninguna distinción. Allí yo no había costumbre todavía de hacer excursiones, fue ya un poco más avanzado, empecé a decirles que podíamos hacer alguna excursión y solían venir alguna madre con nosotros. Pues fuimos una vez a Santillana del Mar, pero bueno, procuraba que la excursión fuera una excursión cultural, porque los niños normalmente no salían. Venir un miércoles a la villa pues era una alegría. Normalmente los niños no salían. Yo no me coincidió ninguna. Las escuelas hogar eran en aquellos lugares donde pues las carreteras, los caminos, no podían entrar los autocares. Y entonces, claro, era muy famosa en Navelgas se hablaba mucho de la escuela hogar de Navelgas, donde vivían pues en régimen de internado profesores y alumnos. Los fines de semana me parece que marchaban algunos, pero había profesores que se quedaban los fines de semana. Es que como marchabas no te daba tiempo a volver, claro, en los sitios donde estaban, ¿no? Se quiso que fuera un centro cultural, entonces se hacía en la escuela. Había alrededor de la televisión, la idea era que no solo se fuera a ver la televisión, sino que además pues, se hicieran charlas sobre lo que allí había, que surgieran, pues no sé, hacer centros, hacer algún grupo de teatro, en fin, que hubiera alguna actividad cultural. Concretamente, pues allí no, porque eran muy pocos, era muy poca gente. Únicamente yo podía estar viendo la televisión con ellos y explicar cosas. Yo me acuerdo que entonces en el Estudio 1 iban mucho a ver el Estudio 1, había muchas obras históricas, iban los niños y a partir de entonces les gustaba mucho más la historia, porque veían muchas películas de historia. Entonces allí eran las reuniones, pues venía, ¿qué te diría yo?, los de la extensión agraria, que iban a explicar a los hombres pues cómo podar, pues se hacía en la escuela.
pues si venía cualquier persona, o sea, cualquier cosa que hubiera que hacer desde el punto de vista cultural o informativo se hacía en la escuela. Lo mismo que si había votaciones, pues se hacía en la escuela. Si había que decir por casualidad una misa allí, pues se hacía en la escuela. O sea, claro, la escuela era el centro donde se hacían todas las cosas así. Era como una libreta que reflejaba lo que se estaba haciendo. Entonces, cada día era un alumno el que trabajaba en esa libreta un tema. Y claro, de esa manera quedaba reflejado lo que se hacía a lo largo del tiempo, y con un poco, claro, era diferente porque cada niño podía enfocar las cosas de manera distinta, aunque estaba bastante dirigido por el profesor. Pero no, después eso ya no se hizo. Cada niño tenía su libreta y eso ya dependía del profesor, el que la libreta estuviera más o menos adornada. A mí me gustaba que la libreta estuviera un poco adornada. Me parecía que era una manera de crear hábitos de orden, de limpieza, de, pues no sé, de decorar un poco, que lo mismo que la casa también te apetece decorarla, pues tener el cuaderno un poquito decorado. Entonces, y traté de trabajar mucho la redacción, de trabajar mucho el cuento, de fomentar la imaginación, haciendo, pues por ejemplo, poniendo una música y que escribieran un cuento que le sugiriera aquello, que se moviera con arreglo a aquello. A mí aquella señora me enseñó mucho, mucho. Y a partir de entonces, algo que yo nunca había hecho, que no había sido capaz de hacer, un pareado, empecé a tocar la guitarra, y al tocar la guitarra empezaron a salirme cosas, y se me ocurrió ya en los últimos años que por qué no plasmar en una especie de poesía, porque empecé a pensar que lo que se aprende de pequeño y sobre todo con una cadencia se aprende mucho mejor. Y entonces, pues para los distintos temas empecé a hacer poesías, por ejemplo una para los pequeños, para las vocales, enseñarles las vocales. A, E, I, O, nos llaman las vocales, ¿lo sabes tú? Dentro de tu boquita escondidas estamos, te vamos a decir lo que tienes que hacer si quieres que salgamos. Entonces el niño pregunta, ¿cómo sale la A? Cuando estás aburrido o dormidito estás. ¿Cuándo sale la E? Sale cuando tú pones cara de no entender. ¿Cuándo sale la I? Cuando estiro los labios y soy un conejín. ¿Cuándo sale la O? Cuando mamá me hace un postre de impresión. ¿Cuándo sale la U? Cuando me asustas tú. Vamos, yo no quiero que suene romántico ni a nada, es que yo quise ser maestra y una de las cosas, creo que mejor de este mundo es trabajar en lo que a uno le gusta. Caminante, se hace camino al andar. Así dijo Antonio Machado en uno de sus poemas. Y al andar hemos hecho 4 años de camino juntos. Y aquí nuestros caminos se separan. Yo me voy y tú te quedas, con mucha pena, pero nada se puede hacer. Tú nos llevaste por la senda del saber, aunque nos reñías, nos querías, y cuando esto ocurría, yo sabía que era para que no nos equivocáramos de camino y nos perdiéramos. Yo te he querido y te he tenido como una segunda madre. Me imagino que tú también nos has querido y nos has tenido como tus segundos hijos. Tu alumno y buen amigo Rubén. Y me costó el primer año lloré mucho, el primer año de jubilada lloré mucho. Veía pasar a los niños y era aquello que dice la poesía, ya no quedan proyectos en mi vida. Pero bueno, es una etapa de la vida que hay que superar, como otra cualquiera. También lloré cuando me casé porque cambié de vida y cuando tienes el primer niño en brazos y dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? Bueno, pues... Pues yo estudié lo normal, estudié libre y no terminé la carrera porque vino la guerra, ya iba muy adelantada y después mi padre siempre tuvo la cosa de que no dejara a mi madre sola. Dice,
si terminas la carrera es para ejercer y tienes que marchar y dejar a tu madre. Y entonces de eso no soy partidario. No, yo no lo busqué, ¿eh? Como usted quiera la gente. La maestra que había iba a dar a luz y viene un día y dice: oye, Zulita, mira, yo voy a solicitar para que te quedes tú en lugar mío mientras yo... Y entonces empecé yo a ir a la escuela. Estuve en la escuela, no sé, debe haber sido 5 meses o una cosa así. Bueno, mientras ella dio a luz y el posparto y toda esa cuestión, y estuve ahí. Y se comprende que a la gente le gustaba como actuaba yo. Y luego pues vinieron a solicitar: oye, ¿no podrías enseñar que me entras a ti, mujer, a ver si me lo preparas o me lo preparas para la comunión? Y así empecé. O sea, yo no busqué nada. Pues no sé de qué año sería, pues por hacia 50. Pues veía, digo, bueno, están tan apurados que voy a cobrar aquí. Los que cobraba estaban en una posición más desahogada. Coticé como del campo. Nada, tenía 2 caballetes y unos tablones. Eso era lo que tenía. Aquí venían a diario, de 2 a 4. Por las vacaciones seguía con el mismo horario, pero entonces ya tenía, claro, mayores también. Y los que suspendían, por ejemplo, tuve un gallego que hubiera suspendido matemáticas, lo mandaron, me lo preparé y después me escribió el padre con unos elogios tremendos porque aprobó. Y bueno, a los que ya no necesitaban de mí para leer, pues ya les ponían ejercicios para escribir o hacer una redacción o lo que fuera. O sea, yo distribuía, que el caso es que ellos todos hacían sus deberes. ¿Y cómo los enseñaba a leer? ¿Cuál era el método que utilizaban? Rayas. Faltaba muy poco, faltaba muy poco. A lo mejor porque estaban un poco griposos o hubieran puesto una vacuna y les hubiera revuelto un poco. Cosinas así. No solían faltar. Sí, yo creo que sí, que venían nutridos, sí. Y venían muchos a lo mejor que tenían que escribir una carta de pésame: oiga, ¿no nos podría hacer escribir esta carta? Hoy tuve una invitación de boda y no sé, tengo que los felicitar y no sé. Y bueno, yo hice todos los favores que pude. Casi dormí en todas las casas de Torazo, poniendo inyecciones cuando la penicilina no era retardada. Pues muy bien, por la mañana hacía la limpieza y mamá hacía la comida y comíamos y yo ya después por la tarde me dedicaba a los niños. Mucho, yo quedé muy satisfecha y la gente, ay, donde quiera, invitarme a las bodas cuando se casan, ay, hay que invitar a la señorita y tal. Para el catecismo también vino una que marchaba para Buenos Aires, era de ahí, de Piñera. Dice, ya venía a ver si me preparaba, que mi marido quiere que vayamos para Buenos Aires y quiero que el niño haga la primera comunión antes de marchar, a ver si me lo prepara. Bueno, como que un día digo, a ver, se llamaba Daniel, Dani, ¿qué es la hostia antes de la consagración? Y dice uno, ¡ay, señorita, qué pecado! Y dijo otro, la hostia que dice la señorita, no hay pecado. La que hay pecado y la hostia que dice mi pa. ¿Sabéis diferenciar? He sido director 15 años. Los últimos 15 años me jubilé ahí.
venía del Ayuntamiento de Madrid de dirigir varios centros educativos y de reformarlos, entre ellos el San Ildefonso de la Lotería. Se lo reformé yo y ya que tengo la cámara voy a decir una cosa. Carlos III puso a los niños de San Ildefonso a cantar la lotería, a los niños, y yo puse a las niñas. Hay una situación en que las familias mineras tienen muy pocos recursos, no hay los retiros, las pensiones, este sistema que tenemos ahora, ni muchísimo menos. Las viudas de los mineros, cuando se produce una muerte, quedan absolutamente en la calle con un montón de niños. Y en palabras de Llaneza, decía, los huérfanos de nuestros compañeros que arrastran una vida miserable por las escombreras. De esta experiencia dolorosa nace la idea de hacer una institución que los acoja, los cure, los alimente y los enseñe, porque no era primordialmente educativa, era primordialmente asistencial, tal como lo he visto yo en la documentación de la época. Entonces la idea inicial fue de Manuel Lafuente, que era un colaborador directo y estrecho de Llaneza. Lo dice Llaneza en una entrevista en el año 17. Haremos una gran institución, y él dice que la idea es de Lafuente, pero Llaneza es el que la asume y la va negociando. Se toma la decisión ahí en agosto del 29 y en diciembre sale el Real Decreto que firma Alfonso XIII de la fundación de esta institución, y en enero sale otro y muy poco después cae Primo de Rivera, es decir, que fue ya al final. No fue un decreto solo de fundar esto, sino fue de dar a los sindicatos un tanto, el famoso canon sobre tonelada de carbón, para un fondo en el que hicieran instituciones asistenciales, lo que pensaban era en esta, y economatos y alguna otra cosa que no recuerdo. Discuten mucho del sitio donde situarlo, y esto es muy importante, y se llegó a acordar ponerlo en el Alto de Santo Emiliano, que está entre las dos cuencas, pero aquello estaba muy aislado y al final, después de ver algunas cosas, optan por ponerlo en un sitio que es muy estratégico, que es al lado de Oviedo, según los principios de la escuela nueva, es decir, en el campo, pero cerca de la ciudad. En el campo por obvias razones, de sanidad, etcétera, etcétera, y de jardines y de huertos, y por otra parte cerca de una ciudad donde había muchos recursos. Y compran esta finca, que era de la familia Clavería. Para organizar la institución seleccionan a Ernesto Winter. Se ponen de acuerdo unánime, tanto los sindicatos mineros, principalmente el SOMA, y como la patronal, y llaman a Ernesto Winter. Ernesto Winter es un gijonés y colaborador de la Institución Libre de Enseñanza. Como tal colaborador, él cogía grupos ya seleccionados por la Junta de Ampliación de Estudios, que iban a hacer estudios de preparación, sobre todo en técnicas laborales y demás, a otros países, y los preparaba. Les daba todas aquellas enseñanzas que iban a necesitar básicas para aprovechar bien la beca. Y era un hombre que era un europeo antes de la Unión Europea. En el año 19 en Barcelona le hacen un gran homenaje de agradecimiento de toda esta labor. Por tanto, cuando el patronato elige como director a Ernesto Winter, está eligiendo un hombre que conoce mucho el mundo de la minería, que es un gran pedagogo, que ha escrito y está escribiendo en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza trabajos de investigación educativa sobre la formación en oficios y demás. Es un hombre prestigioso. Y luego, un hombre de una voluntad recia, es un hombre duro, pero de un corazón extraordinariamente bondadoso. Él expone un primer proyecto en agosto del 30, por tanto estamos hablando ahora en agosto del 2006, estamos hablando en los aniversarios,
Y el patronato lo aprueba inicialmente, pero él se va a Francia y a Bélgica a contrastar su plan con otras instituciones. En Lieja hay una exposición permanente o congreso internacional, no recuerdo ahora mismo, de educación, y él va a Lieja. Y va a Mansieulles, va a Charleroi, va a Sirene, donde hay instituciones parecidas. Y él se ve allí con los directores, discute con ellos y remodela su proyecto. Y entonces ya en octubre del 30 somete el proyecto, que luego se traslada a estatutos. Los estatutos los hace Manuel Rico Abello. Manuel Rico Abello era un hombre del mundo de la minería, pero yo no recuerdo ahora que era profesionalmente, probablemente abogado. Fue ministro de la República y fue de aquellos que mataron hoy, hace exactamente 70 años, en la cárcel Modelo de Madrid, junto con Melquiades Álvarez y demás, Manuel Rico Abello, que me parece que todavía tiene un hijo, Carlos Rico. Y Manuel Rico Abello fue, porque ahí, como en todas estas cosas, nunca es la obra de un hombre. Está Llaneza, está Belarmino Tomás, que me gustaría también decir algo de su incidencia, está Winter, como vengo diciendo, está Rico Abello. Hay una convergencia de hombres que tienen unas ideas muy similares y que se ponen de acuerdo para sacar adelante un proyecto rico. Llaneza no llega a ver nada, muere muy poco antes de empezarse todo, pero Belarmino Tomás cuenta que en el delirio de la fiebre de los últimos días y noches, su único sueño era el orfanato minero, que saliera adelante el orfanato minero y que los niños, los hijos de los compañeros mineros que andaban por ahí llevando una vida miserable por las escombreras, como decía él, tuvieran ese recurso. Primero inventan un informe, Indomo, en casa, visitaban las familias. Y visitaban no solo la familia de los niños que solicitaban, sino que visitaban a otros parientes, vecinos, la escuela donde iban los niños, y hacían un gran informe. Hay en el archivo un informe que es el primero que se hace en marzo del 30, que lo hacen Belarmino y Winter. Es un informe precioso, de 7 niños que habían quedado huérfanos, la madre estaba loca, y el padre muere, Josefín, muere en un accidente de mina La Nueva. Entonces esos niños, son 7 o 8 niños, uno pequeñísimo. Algunos me parece que todavía viven, yo conocí a algunos de ellos. Y van a hacer ese informe, y hacen un informe que es un modelo de informe. Y sobre ese modelo luego iban haciendo otros más. Yo vi en la documentación de la época, que se conservan todas las cartas con las familias y demás, hace una labor de preventorio. Los niños venían enfermos, desnutridos, con amigdalitis, con enfermedades de los ojos, de todo. Y los tienen ahí, mientras se está construyendo aquello, está la casa vieja, lo que era la casa de los Clavería, y entonces los tienen allí 8 o 15 días. Vienen 2 hermanos, los mandan para casa, mándeme usted a fulanito menganita, que estos ya están, y hay una circulación de este tipo. Procuran hacer una labor educativa, pero lo propiamente educativo empieza después. Y lo educativo está basado en, yo digo, en montar una escuela progresiva, moderna, europea. Es una institución, está a la última. En el otro está en una ciudad, en el campo, donde en cuanto sale tiene que ir a comer a un sitio, a estudiar a otro, a jugar a otro. Los bajos de los edificios son gimnasios, por la mañana tienen que hacer ejercicio físico, y los edificios son de una sencillez extraordinaria, de una funcionalidad, grandísimos ventanales, que eran las normas que tenía la institución libre de enseñanza. Giner no llegó a ver esa institución, pero si la hubiera visto, había quedado maravillado, porque coges todo lo que escribe Giner de los Ríos sobre la ciudad escolar y parece que está copiado al pie de la letra en esta ciudad. Laico, no antirreligioso, lo que es laico. La institución no tiene confesión, pero el que tiene una fe se le ayuda a ir a misa, a practicar la religión. Y en los estatutos no hay capilla, la iglesia se hizo en los años 53, 54, en pleno estado confesional, pero hay un profundo respeto a la religión.
esto es muy importante. Era tan respetuosa con la religión que el propio Winter contrata a un matrimonio que son maestros del Ave María. ¿Por qué no? Claro. Las enseñanzas estaban hechas un poco a la medida, no había un programa muy rígido, sino que había unos programas, se estudiaba las condiciones del niño, de la niña que iba, para encajarlo donde mejor le fuera. Enseñanzas primarias inspiradas en las corrientes pedagógicas más progresivas, enseñanzas útiles de artes y oficios, en clases prácticas, se entendía que fuera una educación muy práctica, a la educación sensorial, daban un gran valor a la educación de los sentidos, la percepción de la vista, del oído, al dibujo. Luego había cursos de divulgación de cultura general, intentando elevar el ambiente general con música ambiental de calidad, y luego el costear estudios de profesiones. Esto era minoritario, porque en aquel momento la sociedad no lo tenía tanto y además no había tantos recursos, pero sí aquellas niñas o niños que tenían cualidades, se les facilitaba el que hicieran estudios superiores fuera. El régimen de disciplina. Él contrastó que en esas otras instituciones europeas había un régimen disciplinario bastante rígido, y dice: no me lo ofrecieron y no me atreví a insistir. Me dijeron que el dormitorio era corrido, sin tabiques, para facilitar la vigilancia. Muy de tener en cuenta esta coincidencia de vigilancia, por razones que ella expuso ante el patronato el señor Llaneza. Las disposiciones de disciplina interior de la institución que visitamos no se adaptan a la visión que el patronato tiene del problema de coeducación, con ambiente externo, con cierta libertad bajo vigilancia, sin uniforme ni agrupaciones rebañegas. Lo de rebañego él lo combatía de una forma... No quería educar rebaños, quería educar personas. Esto hoy no suena mucho, pero es que estamos hablando de hace 75 años. Sí, muy frenético. Y luego, finalmente, la educación concebida como una educación integral. Un método de enseñanza de ser un método de educación integral. Ha de atender a la perfección de los sentidos y a la formación moral. Ha de servir a la estructuración espiritual. Ha de armar para la vida profesional. Ha de elevar la sentimentalidad, equilibrando las facultades espirituales y morales para que la vida pasional sea una vida amplia de bondad y belleza. ¿Es idílico? Sí. Es un ideal, pero bueno, malo será que pongamos el ideal al revés. Estos niños tienen que ir los fines de semana a casa, iban, y a veces costaba trabajo enviarlos, estaban más cómodos en la institución, pero había que forzarlos, porque no podían desvincularse del medio. Aun si el medio fuera peor, pero era su medio. Pero por otra parte, los obligábamos a salir 2 tardes a Oviedo, pero a veces hubo que luchar con familias que no querían, no. Los niños tenían que ir sueltos, libres, 2 amigos, 3 amigos o solos a Oviedo, porque Oviedo, primero, es una ciudad, pero segundo, es su ciudad, su capital, a la que han de venir muchísimas veces. Entonces, es un doble medio. El medio habitual, familiar, que ese hay que conocerlo, con todas sus virtudes, con todos sus problemas, con todos sus defectos, es el propio, y ellos ya tendían en aquella época a hacer esto, que el niño no se desvinculara del medio. Ignacio era estudiante de magisterio y está allí trabajando como, no de maestro, sino pues de subalterno, y cuando termina magisterio pasa a ser educador. Y le coge la guerra con una colonia de vacaciones. No hemos hablado de las colonias. Bueno, hablamos de las colonias. Con una colonia de vacaciones en un pueblo de León, que no es Pola de Gordón, pero es cerca. Entonces se queda allí al cuidado de unos cuantos niños que les pilla la guerra afuera. Esto me lo contó él, estuvo allí. Y después de la transición pide el reingreso. Le depuraron, le echaron, etcétera, etcétera, y pide el reingreso e ingresa y se jubila como maestro de la institución. Había 2 colonias, vamos a las colonias. La teoría de las colonias de la institución libre de enseñanza era colonias en la montaña y colonias en el mar. Las 2 tenían
unas indicaciones distintas, según lo que necesitara el niño. Y cuando mandaban un niño, una niña a una colonia, lo mandaban en función de lo que necesitaba. Entonces había una en Salinas y había otra allá arriba no me sale la palabra, pero saldrá cerca por la de Gordón. Y Ignacio Fernández Inguanzo estaba en la de Montaña. Las colonias no iban solo los que estaban, diríamos, allí residiendo, iban otros muchos niños, porque la institución, vamos a ver, había niñas, niños que estaban allí, pero prácticamente por allí desfilaron todos los hijos de mineros. Hay fichas de mucha gente que fue a colonias solamente y algunos que ni fueron a colonias, pasaban por allí, los llevaban, hacían una historia, hacían la foto, tal, y ahí están las fichas, hay miles. Fíjate que incluso algunas cosas que Winter ve en Bélgica o en Francia no le convencen. Allí la coeducación está menos establecida en este tipo de instituciones que aquí. La vigilancia es más estricta, vigilancia en el sentido de Foucaultiano, de vigilar, quizá incluso da pasos más allá que en algunas instituciones belgas o francesas. Pues esto está ahí. Dice, no, el uniforme no, la vigilancia... Incluso hay rasgos que van por delante. Y esto es institución libre de enseñanza. Y es pensamiento liberal, y es pensamiento, en el amplio sentido de la palabra, socialista, es pensamiento de avance. El plano inicial, el plano topográfico, lo hace, me parece que se llama Aldecoa, no recuerdo ahora mismo, y sobre ese plano Winter diseña en rojo los edificios. Está allí, os lo pueden enseñar. Él diseña los edificios y el diseño está pensado es muy funcional. Muy funcional, pero funcional redundantemente en función de una línea educativa. Ildefonso Sánchez del Río algo interviene luego, no recuerdo en qué. Ildefonso Sánchez del Río. Otro grande. Sí, los mismos constructores. Zubizarreta era una empresa familiar pero muy potente, y Winter estuvo a pie de obra constantemente. A mí, bueno, yo hablo así por pura convicción, porque yo sabía, cuando antes de venir, hombre, el orfanato minero siempre tuvo aquel prestigio para todos los asturianos, pero cuando lo fui conociendo por dentro me quedé alucinado. Yo los 15 años que he estado ahí, bueno, son los años profesionalmente más llenos, más satisfactorios, más fecundos, a pesar de que hubo problemas, y a veces problemas muy dolorosos, pero yo no los cambio por nada. Yo viví en el mismo chalet donde vivía Winter, en lo que era la alcoba y la pre-alcoba. Yo tenía mi biblioteca y cuarto de trabajo. Tuve sus escritos en mis manos, traté con gente que pude tocar el principio de la institución. Me considero un privilegiado de haber dirigido esa institución, de haber tenido el apoyo de los diversos sucesivos patronatos y la comprensión para hacer una rehabilitación en lo educativo, y bueno, yo estoy tremendamente satisfecho, lo cual no quiere decir que crea que todo lo que hice esté bien, pero la gesta que entre todos hicimos allí esos 15 años, hombre, en la medida en que conectó con el modelo inicial, yo creo que ha sido importante. Esa era una mujer que ya desde el principio quedó marcada porque ella quería estudiar, y entonces estaba mal visto que las mujeres estudiaran, ¿no? Entonces ella incluso dice que cuando iba se metía debajo de la camilla, ¿no?, para estudiar, para que no la vieran. La madre quería que fuera, pues se casara con un ricachón del pueblo, que se tuviera una casa de ricos del pueblo, pero ella quería estudiar, y la obsesión de ella era estudiar magisterio, ¿no? No se le da la importancia suficiente a estos rasgos de esta mujer que rompió realmente con moldes que eran muy rígidos entonces. Dice, pues yo voy a estudiar maestra. Fue a estudiar a León, y estudió en León en la Normal, que se llamaba. Y la Normal es curioso porque ahora es un centro de educación de adultos, y ese centro pues no sabían tampoco, no conocían la vida de Faustina, ni sabían que Faustina había estudiado allí. Y entonces, una vez que publicamos el librito este de Faustina Álvarez García, empezaron y se dieron cuenta de que había estudiado, vamos, aquí se cuenta que estudió, yo no sabía dónde había estudiado,
Dijeron, el centro donde se estudiaba la normal era esta, luego Faustina estudió aquí. Y entonces se hizo una gran fiesta, y se inauguró el centro, se reinauguró con el nombre de Faustina Álvarez García. Entonces ella en 1890, 1900 es cuando que es cuando estaba, bueno, ella pone, bueno, el estudio en la normal, ella, si leíste el libro, es terrible como pone a los profesores, sí, como les sacude la babana, por decir así en términos vulgares, de tal manera que dice que la enseñanza, que era un desastre, y sigue siendo, en algún aspecto lo que ella decía, esto de los apuntes del profesor que va allí, que está explicando durante horas. Yo estuve en la universidad, estuve estudiando psicología, y realmente, claro, tenías el texto, era curioso porque tienes el texto y te daban montones de apuntes, es decir, que no sabías si quedarte con el texto o quedarte con los apuntes, ¿no? Conocí, que cuando yo tuve la suerte de hace 40 años, conocer muchas alumnas y hablar con ellas, ella era bastante rígida y tenía bastante genio, ¿no? Pero lo primero hizo de la escuela un lugar encontradizo de alguna manera. Y entonces empieza a cambiar cosas. Baja al ayuntamiento, dice que aquello está muy mal, que hay que sanearlo, hay que buscar un encerrado, vamos, en condiciones porque no había prácticamente. Y después ve que en las niñas había unas diferencias sociales muy grandes, por ejemplo en el vestido. Y entonces es cuando instala una cosa, piensa en hacer que todas las niñas vayan vestidas, no uniformadas, sino, vamos, de alguna manera uniformadas, pero no en plan de querer hacer, sino que no haya diferencias de tipo social, que una niña no esté avergonzada por llevar unos trapitos delante de otra que lleve un buen vestido, ¿no? Y entonces hace eso que llama el delantal. Pero había niñas que lo pasaban mal también en el sentido de que comían mal en casa, ¿no? Había hambre, aquella época era una época que había mucha gente que pasaba realmente hambre, ¿no? Hambruna, como se dice ahora, porque había épocas que dependía todo de la cosecha, venía una mala cosecha y toda la gente no tenía dinero, no tenía sueldos y vivía de la cosecha, y entonces se pasaba mal. Entonces, como veía que había niñas necesitadas, fundó también una especie de cocina, una especie de... que eso venía ya, se venía haciendo ya por las escuelas en Europa, había mucho, ¿no? Estos centros donde se cocinaba para las niñas, y ella misma dice, lo describe cómo iba a ser, dice, me queda un recreo en el medio que me da tiempo a ir a preparar la comida para... que eran 6 o 7 niñas que lo necesitaban. Es decir, que es todo un programa en ese sentido, incluso en el sentido sociológico. Les decía a las alumnas, decía, vosotras no tenéis por qué depender del marido para nada, económicamente. Esto el año 8, el año 6, tenía que sonar muy raro, ¿no? Vosotros tenéis que independizaros económicamente, sumisión y todas esas cosas y llevaros bien y tal, pero económicamente tenéis que ser independientes. O por ejemplo, otra anécdota que me contaban, fueron esos que me contaron ahí en Barcia, que era cuando hizo oposiciones para venir a Miranda, que hizo un examen muy brillante, entonces había nacido allí un hermano de Casona que se llamaba José Rodríguez, y lo llevaba en brazos, ¿no? Y dijo, bueno, yo ya terminé con el examen, en el sentido, el aspecto académico, yo creo que ya cumplí. Sí, no, pues si por favor me dejan cumplir con mi misión de madre. Y sacó el pecho y le dio de mamar delante de ellos al niño porque estaba llorando, ¿no? Entonces, son cosas que realmente denotan el temperamento de una mujer, ¿no? El carácter de una mujer, ¿no? Aquí había una mutualidad que había fundado un maestro que se llama José Fernández Artime. Precisamente es la primera mutualidad que se fundó en Asturias, una mutualidad escolar, que era con la finalidad de que los niños tuvieran médico gratis, era la seguridad social, tuvieran médico gratis. Y Faustina, en cuanto llegó, fundó también la de ella, que se llama Perpetuo Socorro, y tenían como imagen la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? Y el otro se llama Fernández Artime. Y entonces, en esa mutualidad, pues claro, ya es otra cuestión social también, era que las niñas y los niños, pagando un mínimo, que debe ser una peseta al año, una cosa muy módica, ¿no?, que tuvieran médico gratis. Y en aquella época era muy importante porque había, sobre todo, había la gran plaga de la tuberculosis, precisamente porque los niños comían poco y porque no había tampoco mucha salubridad en las casas, y tampoco la gente no practicaba mucho la higiene, en el sentido de cuidarse del contagio, etc., ¿no? Lo del periódico de esta mujer es una cosa también que es una mujer, es una maestra periodista. Pues este hombre publicaba todos los años una memorias, yo tengo las 4 memorias que publicó. Ella ahí hacía las crónicas, que son crónicas muy bonitas, sobre la gente que venía a dar conferencias. Tenían ciclos de conferencias donde vino gente muy interesante a hablar aquí, y la madre Casona pues hacía pequeñas reseñas.
Pero lo curioso es que ella pensó que tenía que llegar a todo el pueblo, de alguna manera, a los padres. Entonces, por ejemplo, lo primero que hace al llegar aquí es darles una charla a las niñas sobre un tema que decía que era muy importante en los pueblos y que había que de alguna manera, que insistir en él, que era el gran pecado de la envidia. Es curioso, ¿no? La envidia en los pueblos, ¿no? Entonces, escribe ese artículo y dice, y para que la gente lo lea en sus casas, lo voy a bajar. Y bajaba andando a la Voz de Avilés, que son 2 kilómetros o 3, ¿no? Bajaba, entregaba el artículo a la Voz de Avilés y la Voz de Avilés se lo publicaba. Durante los 6 años que estuvo aquí, es una lluvia continua de bajar y de poner artículos, y vamos, yo los recogí todos los que encontré. Yo creo que se perdió una institución que es sagrada casi, que era el maestro del pueblo, ¿no? El maestro de aldea, por decir así. El maestro de aldea era un hombre vocacionado, era como un cura casado, el cura de las letras, ¿no? Era un hombre que se volcaba, y esta era una maestra a ese estilo, ¿no? Hoy el profesorado pues está un poco sin... Hombre, hay mucha gente dedicada y volcada, pero ya precisamente porque no tiene ese grupo de niños, no tiene esa paternidad de tipo afectivo o de tipo cultural, ¿no? Porque el maestro cogía a los niños desde pequeñitos, iba encaminándolos hasta que veía quién valía para estudiar, quién no valía para estudiar, algunos los preparaba para embarcar, ¿no? Entonces, esa paternidad que ejercía el maestro rural, que yo creo que merecía la pena hacer un monumento al maestro rural, porque fue un hombre, y la maestra rural, ¿cuántas maestras rurales hubo por ahí? Ahora ya no existen, pero no existen muy pocas, pero maestras que dedicaron su vida, ¿no? Maestras que prescindieron, incluso vivieron célibes toda su vida dedicadas a la enseñanza. Yo conocí mucha gente, pero que tenían verdaderamente vocación. Aquí en Miranda hubo varias. Doña Lola, hablas aquí de Doña Lola y después de Doña Faustina y de una serie de ellas, y claro, las ponen por las nubes, porque eran gente, iban a los padres, hablaban con los padres, si la niña estaba retrasada, le daban ellas por su cuenta unas horas de clase, algo que ejercían eso, una verdadera maternidad también sobre. Y claro, la madre de Casona pues fue una de estas, y cuando veía que no se despertaban las niñas esas vocaciones, que solamente era meter cosas de memoria, eso a ella la ponía frenética, y dice, no, si no vale para nada, lo que una niña tiene que hablar, y tiene que dialogar, y tiene que opinar sobre lo que sabe. Se decía del derecho de consorte, que decía ella, ¿por qué el maestro, después me escapé yo por otro lado, por qué un maestro no pueden estar los dos juntos en el mismo sitio? ¿Por qué tienen que estar separados siempre? Entonces ella escribió unos artículos en algún periódico que no di con él, en algún periódico, yo no sé si de Asturias, porque me lo dijo la secretaria Natalia Nuevo, me dijo ella, yo siempre me sorprendió los artículos que escribía sobre el derecho de consorte, ¿por qué el marido y la mujer, si son los dos maestros, tienen que estar continuamente separados? Y ya digo, ellos vivieron prácticamente separados durante toda la vida, ¿no? Es decir, yo no sé si por culpa o por... Ella desde luego luchaba por estar los dos, porque decía que los hijos tenían que estar, y Casona yo creo que, no sé, sufrió un poco esa ausencia de la convivencia de los padres. Era una mujer que tenía un talante de tipo social tremendo y una inquietud social que la heredó de alguna manera Alejandro Casona, ¿no? Alejandro Casona, en fin, tuvo que marchar aquí cuando la guerra por una obra de teatro, Nuestra Natacha, que tiene un planteamiento de tipo también académico, de que Natalia quiere romper también con los moldes y romper con toda esa enseñanza que se venía dando y hacer una escuela nueva, una escuela libre, un poco libertaria también, ¿no? No, ella iba más bien no era de letras, era más bien de ciencias, ¿no? Ella era una mujer que al hijo, cuando se dedicó al teatro, ella cuando estaban en Murcia, no le pareció muy bien, ¿no? Y incluso él se marchó de casa con unos que hacían teatro, unos un poco titiriteros. No le parecía, ella pensaba que tenía mucho más futuro las ciencias que las letras, ¿no? A pesar de que ella, de alguna manera, era una mujer de letras, porque se veía que... Entonces sí, puede ser que Casona también un poco fue autor dramático un poco en contra de su propia madre, ¿no? Pero Nuestra Natacha es muy curioso porque la escribió en 19 días en Canales, precisamente, donde vivió y murió y se casó la madre, no donde nació, pero sí donde vivió, ahí está la tumba de ella, ¿no? Casona era un maestro vocacionado, ¿no? Casona nació maestro de alguna manera, vivió... Mira, hasta tal punto la madre tenía inculcado este sentido del magisterio en los hijos, que todos fueron maestros.
que todo este sentido, que eran maestros todos, eran por vocación, y Casona era maestro por vocación. Cuando cogían aquellas máquinas con aquellas baterías y subían por los pueblos a poner cine, pues claro, era una misión pedagógica, pero era una misión también cultural, eran como misioneros de la cultura, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay cosas tan curiosas como en Vesullo, a mí me sorprendió cuando estaba en la plaza de Vesullo, es que, por ejemplo, con el cine y con los documentales que pone sobre riquezas de un sitio, por ejemplo, las riquezas del Museo del Vaticano, llevaban cuadros de museos, vamos, reproducciones, y hacían un pequeño museo en los pueblos, ¿no? Que supieran quién era Leonardo da Vinci, que no la gente ahora lo conoce por una novela que anda por ahí, que es bastante extraña, ¿no? Pero entonces lo conocía natural. Y después, con gran sorpresa para mí, les pone música gregoriana. Después, música clásica, ¿no? De Tchaikovsky, música de Beethoven, música de Mozart, etc. Él era un hombre también, en fin, que le gustaba la música y hizo también, tenemos una ópera de Casona, ¿no? No como compositor, sino como letrista. Una ópera que es Don Rodrigo. Sí, bueno, era eso, ellos se llevaban la música, llevaban la pintura, llevaban el arte. Bueno, era en el tiempo de la República, esto no puedes olvidarlo, porque Casona incluso fundó en Oviedo con un periódico republicano, ¿no? Era un hombre de ideas republicanas totalmente, ¿no? Era un hombre, en fin, que bueno, estuvo exiliado en Argentina, después tenía una pequeña casa ahí en Uruguay, la Sirena Varada, pero cuando iba por los pueblos, pues tampoco iban haciendo una cosa era simplemente una idea que tenían, es una manera de pensar que les había inculcado en aquel del Río, ¿cómo se llamaba? Ginés de los Ríos. Ginés de los Ríos. Les había inculcado esa idea de libertad, y entonces ellos pensaban que la única manera, pues era eso, la república era la más libertad posible, ¿no? Pero sin ideas estas incisivas de atacar a nadie, no, era una manera de pensar muy liberal, podemos decir, ¿no? Decíamos de la escuela, por ejemplo, él estuvo de maestro allá en el Valle de Les, ¿no? Sí. Y yo estuve allí, en el Valle de Les, y estuve hablando con la señora, y me llamo por teléfono, me llaman y lo llamo, porque fue la que hizo de protagonista de las obras de Casona. Vive todavía, es una mujer, Juanita, una mujer muy mayor, 90 y muchos años, que recuerda a Casona con un cariño enorme, ¿no? Y recuerda las obras. Y es más, una obra que dice, en todos los libros dicen que escribió en aranés, que es como si fuera un bable del catalán, ¿no? Y que la escribió en aranés, pues me decía ella, no escribió en aranés, ella la escribió en castellano, pero había aquí un abogado, Bustindui, que sabía muy bien el aranés y se la tradujo al aranés. Y entonces yo hice de tal, y me cuenta el argumento de la obra, ¿no? Me la cuenta ella. Dice, cuando se terminó de representar la obra allí en un salón, que ahora es un hotel, en un salón, dice, se caía de aplausos aquello, porque claro, oír hablar en aranés una obra de teatro, además de... Casona era un hombre que se colgaba. Es más, fundó allí, en Les, un periódico para la escuela. Trajo una imprenta, compró una imprentilla, yo tengo una fotografía de ella, una imprenta pequeñita, y ahí a mano componían el periódico y lo repartían después por el Valle de Arán, ¿no? El periódico de la escuela. Y yo tengo un número también de ese periódico, tengo un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone los problemas, pone un problema para los niños, un caracol sube por un árbol y tal, el otro tarda tanto tiempo, no lo alcanza y tal. Y el niño jugando con ese juego de los caracoles, pues estaba haciendo matemáticas, ¿no? Y en otro apartado también les dice que cuenten historias del pueblo, costumbres, y cuentan, por ejemplo, lo que eran las guirnaldas para las novias. Es un periódico que está muy bien hecho, ¿no? Otra cosa que yo encontré, hay un autor aquí en Avilés que se llama Constantino Suárez, españolito, que cuenta la vida de él. Yo fui en el primer sitio donde lo vi, dice, estuvo de maestro en Arciande. Yo no sabía dónde era eso, y pregunté a mucha gente y no aparece prácticamente en las biografías de Casona, aparece muy poco, yo creo que no aparece en ninguna. Te cuentan unas cosas que son muy sorprendentes. Por ejemplo, que lo cuento yo en este librito de Alejandro Casona, de maestro en Arciandi. Dice, sí, hombre, estuvo aquí, y además era un maestro que era especial. Ponían en escuela en un aula que estaba pegada a la capilla de Narciande, que estaba en un alto, una cosa muy bonita. Y después a los niños los llevaba a ver una cueva, la cueva de la Huelga, me parece que se llama, que es una cueva prehistórica. Y los subía y allí, en la cueva, les explicaba lo que era la vida de los primitivos, de la prehistoria, ¿no?
donde puse escuela después. Tuve un año nada más, porque les exigían para ser inspectores un año de prácticas en una escuela rural. Entonces él estuvo en eso. Ella tenía obsesión porque los hijos, la educación de los hijos, y estaba luchando entre dos cosas, entre dedicarse a la escuela y promocionarse ella misma y buscar un sitio donde los hijos pudieran también promocionarse. Entonces, claro, estaba jugando, pues, yo la labor que hago en Miranda la puedo hacer en otro sitio, en Murcia, donde sea. Entonces quería, y sacó, es la primera mujer que sacó el título de inspectora en España, porque hay otras dos, pero la primera mujer que sacó el título de inspectora es ella, y yo creo que eso no se le valora tampoco.